A lo largo de la historia, la humanidad ha padecido todo tipo de guerras que se han caracterizado por el uso de todo tipo de armas y de formas de acabar con el enemigo. Pero en los últimos 200 años, y sobre todo desde la primera década del pasado siglo, otra forma de guerra, tanto más eficaz que sus predecesoras, porque además busca otros objetivos, se viene desarrollando sin necesitar armas físicas que derramen sangre y muerte, porque esta vez el arma no apunta a tu cuerpo, sino a tu mente. Si bien la manipulación de masas a través de la mentira y la creación de falsedades existe desde casi los inicios de esta civilización, ya sea con religiones o manipulando la historia, la guerra contra tu mente se ha convertido en arma fundamental del actual sistema imperante, desde fuentes tan variadas como, por ejemplo, la Fabian Society, o la Escuela de Frankfurt, o el Instituto Tavistock, o las tesis freudianas, o ismos de todo tipo, ¿no? Con otra faceta o fuente determinante para forjar un tipo de sujeto al que ellos etiquetan como ciudadano, al cual moldean a su antojo porque la mayoría de los asuntos del comportamiento y del pensamiento popular son implantados científicamente día a día en la conciencia pública mediante bombardeos publicitarios. Por sintetizar, veamos antecedentes históricos sobre el manejo de la información para que una vez conocidos los principios básicos de cómo surgió históricamente nuestro sistema actual de control mediático, seamos más capaces de cuestionar cualquier noticia del día. En la obra Confíe en nosotros, somos expertos del año 2001, los autores Stauber y Rampton organizaron y ordenaron evidencias convincentes que describen la ciencia de la creación de la opinión pública en los Estados Unidos. Hallaron el origen de la influencia pública moderna a principios del siglo pasado, destacando el trabajo de personas como Edward Bernays, el padre de la manipulación mediática. De su propia e increíble crónica titulada Propaganda, descubrimos cómo el judío austríaco estadounidense Edward Bernays tomó las ideas de su famoso tío Sigmund Freud y las aplicó a la naciente ciencia de la persuasión de masas. La única diferencia radica en que, en lugar de usar estos principios para descubrir temas ocultos en el inconsciente humano, como lo hace la psicología freudiana, Bernays usó estas mismas ideas para disfrazar agendas y para crear ilusiones que engañan y distorsionan la realidad con fines mercantilistas. La propaganda podía hacer que todo estadounidense quisiera tener su propio auto y de paso desmantelar el tranvía en beneficio de automotrices y petroleras, pero también orientar las preferencias de los votantes hacia los dos grandes partidos que hasta hoy hegemonizan la política norteamericana. De lo contrario, habría demasiados candidatos que fragmentarían la opinión. En palabras de Bernays, sería un caos. Este agrónomo de formación, pero periodista de profesión, fue el primero en explicarles a sus clientes que la gente no compra solo por necesidad, sino para satisfacer deseos inconscientes. Bernays dominó la industria de las relaciones públicas hasta la década de los 40 y fue una fuerza importante durante los siguientes 40 años. Durante todo ese tiempo aceptó cientos de tareas distintas para crear una percepción pública sobre cierta idea o producto. El fallecido ex analista de inteligencia John Coleman y su propia investigación nos dicen que con el plan de Tavistock, modificado para adaptarse a las condiciones estadounidenses, Bernays y Lippmann llevaron al presidente Wilson a establecer las primeras técnicas de metodología de Tavistock para la encuesta o fabricación llamada opinión pública creada por la propaganda de Tavistock. También les enseñaron a Wilson a establecer un cuerpo secreto de gerentes para dirigir el esfuerzo de guerra y un cuerpo de asesores para ayudar al presidente en su toma de decisiones. La comisión CREE fue el primer grupo de formadores de opinión establecido en los Estados Unidos. Como un neófito en el Comité de Información Pública,
Uno de los primeros encargos de Bernays fue ayudar a venderle la Primera Guerra Mundial al público estadounidense, con la idea de hacer que el mundo sea seguro para la democracia. Hemos visto esta frase en cada guerra y participación bélica de los Estados Unidos desde entonces. Algunos años más tarde, Bernays preparó un truco publicitario para popularizar la noción de que las mujeres fumaran cigarrillos. Al organizar el desfile de Pascua de 1929 en Nueva York, Bernays organizó la Brigada de las Antorchas de la Libertad, en la que las sufragantes marcharon en el desfile fumando cigarrillos como un símbolo de la liberación femenina. Después de ese evento, las mujeres se han sentido seguras destruyendo sus propios pulmones en público, al igual que siempre lo han hecho los hombres, ¿no? Antes de Bernays, los estadounidenses no desayunaban huevos con bacon y los varones no usaban reloj de pulsera. Ambas tradiciones fueron fabricadas por el llamado padre de las relaciones públicas. Para un fabricante de productos porcinos, Bernays ideó una campaña de artículos médicos exponiendo los beneficios de un desayuno enriquecido. Y, por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras, más práctico que en el bolsillo. Eso bastó para desfeminizar el accesorio y asociarlo a la hombría y al coraje. Estableció relación entre la industria tabacalera y la Asociación Médica Norteamericana, relación que duró casi 50 años. Le demostraron a todos que los cigarrillos eran beneficiosos para la salud. Simplemente mire los avisos de números viejos de revistas como Life, Look o Time de los años 40 y 50, en los que los médicos recomiendan tal o cual marca de cigarrillos para tener una digestión sana o cualquier otra idea, ¿no? Durante las siguientes décadas, Bernays y sus colegas desarrollaron los principios a través de los cuales se podía influir y convencer a las personas mediante mensajes que se repiten una y otra vez, cientos de veces por semana. Cuando el poder económico de los medios se volvió evidente, otros países del mundo se apresuraron a seguir el ejemplo. Pero Bernays siguió siendo el modelo a seguir. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, estudió de cerca los principios de Edward Bernays. Su trabajo era reformular un asunto, crear una imagen deseada para que haría un producto o concepto pareciera favorable. Nunca se vio a sí mismo como un maestro del engaño, sino más bien como un benefactor de la humanidad, quien brindaba un servicio valioso, ¿no? Bernays describía al público como un rebaño que necesitaba ser guiado, y esta mentalidad de rebaño hace que la gente sea susceptible al liderazgo. Bernays nunca se desvió de su axioma fundamental, controlar a las masas sin que lo sepan. Las mejores relaciones públicas suceden cuando las personas no saben que están siendo manipuladas. Estos primeros manipuladores de masas se presentaban como realizando un servicio moral para la humanidad en general. La democracia era demasiado buena para la gente. Necesitaban que les dijeran qué pensar, porque eran incapaces de hacerlo por sí solos. Aquí va un párrafo del libro de Bernays, Propaganda, que dice: quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Ello es el resultado lógico de cómo se organiza nuestra sociedad democrática. Grandes cantidades de seres humanos deben cooperar de esta suerte si es que quieren convivir en una sociedad funcional sin sobresalto. Y luego viene el dinero, porque, por ejemplo, Procter & Gamble vende su jabón Ivory a millones después de que a Bernays se le ocurriera la idea de patrocinar concursos de esculturas de jabón para niños en edad escolar. Una vez vislumbradas las posibilidades de aplicar psicología freudiana en los medios masivos, Bernays se encontró pronto con más clientes corporativos de los que podía atender. Las corporaciones globales estaban muy interesadas en agradar a los nuevos hacedores de imagen. Había docenas de bienes y servicios e ideas para vender a un público susceptible. A lo largo de los años, estos jugadores han tenido el dinero para hacer realidad sus imágenes. Algunos ejemplos: Philip Morris, Pfizer, Union Carbide, Allstate, Monsanto, la industria del tabaco, la industria del plomo, DuPont, Shell Oil, Standard Oil, Procter & Gamble, Boeing, Dow Chemical, General Motors, Goodyear, etc. Han surgido decenas de firmas como agencias de relaciones públicas para responder a la demanda de manipulación mediática de masa. Aunque son famosas dentro de la industria de las relaciones públicas, son estos nombres que no conocemos y por buenos motivos, ¿no? Las mejores relaciones públicas son aquellas de las que nadie se da cuenta. Durante décadas han creado las opiniones
con las que fuimos criados la mayoría de nosotros sobre casi cualquier tema que tiene el más remoto valor comercial incluido. Por ejemplo, medicamentos farmacéuticos, vacunas, la medicina como profesión, la medicina alternativa, el flúor en el agua, el cloro, los productos de limpieza para el hogar, el tabaco, la dioxina, el calentamiento global, la gasolina con plomo, la investigación y el tratamiento del cáncer, la contaminación de los océanos, los bosques y la madera, imágenes de famosos, incluido el control del daño, manejo de la crisis y desastre, alimentos genéticamente modificados, aspartame, aditivos en los alimentos, amalgamas dentales, etcétera, etcétera, etcétera. Bernays aprendió pronto que la manera más efectiva de crear credibilidad para un producto o imagen era mediante el apoyo de un tercero independiente. Por ejemplo, si General Motors dijera que el calentamiento global es un fraude creado por unos activistas ecologistas liberales, la gente sospecharía de los motivos de General Motors, porque la fortuna de esta empresa está basada en vender automóviles. Sin embargo, si un instituto de investigación independiente con un nombre muy creíble, como por ejemplo la Coalición del Clima Global, emitiera un informe científico que dice que el calentamiento global es realmente una ficción, la gente empezaría a confundirse y a tener dudas sobre el tema original. Así que eso es exactamente lo que hizo Bernays. Con una política inspirada genialmente, creó más institutos y fundaciones que los Rockefeller y los Carnegie juntos. Financiados silenciosamente por las industrias cuyos productos estaban siendo evaluados, estas agencias independientes de investigación elaborarían estudios científicos y material de prensa para crear cualquier imagen que los jefes quisieran. Tales grupos tienen nombres muy personales como son Fundación de la Investigación sobre la Temperatura, el Consejo Internacional de Información Alimentaria, Alerta al Consumidor, Coalición para el Avance de la Ciencia Confiable, Fundación para la Higiene del Aire, Federación de Salud Industrial, Instituto Manhattan, Centro de Calidad de Frutas y Verduras, Consejo de Investigación del Instituto del Tabaco, Instituto Cato, Consejo Norteamericano de Ciencias y Salud, Coalición Global Climática, Alianza para Alimentos Mejores, comunicados de prensa, enlatados, etc. Muchos de estos informes enlatados se leen como noticias y de hecho son moldeados para que parezcan noticias. Esto le ahorra a los periodistas el tener que investigar los temas, especialmente cuando se trata de asuntos sobre los que saben muy poco. Secciones enteras del comunicado, en el caso de noticias de televisión, del clip, pueden ser tomadas intactas, sin edición. Se les agrega el nombre del periodista o del diario o de la estación de televisión y voilà, noticias instantáneas, copiar y pegar, escritas por firmas de relaciones públicas corporativas. Sucede cada día, desde que en la década de los 20, Ivy Lee creó el concepto del comunicado de prensa. A veces hasta la mitad de las noticias que aparecen en un número de Wall Street Journal están basados solamente en tales comunicados de prensa. Este tipo de historias están mezcladas con historias investigadas legítimamente, a menos que haya hecho la investigación usted mismo. No hay forma de saber cuál es cuál. Así que cuando vemos que se cita una nueva investigación, deberíamos siempre sospechar primero que la fuente es otro grupo financiado por una industria. A medida que evolucionó la ciencia del control de masas, las firmas de relaciones públicas desarrollaron más lineamientos para ser copiados efectivamente. Estas son algunas de las joyas. Deshumanice al participante atacado, etiquetándolo e insultándolo. Utilice generalidades brillantes usando palabras emocionalmente positivas. Cuando oculte algo, no se exprese de manera simple. Ándese con rodeos para ganar tiempo. Distraiga. Obtenga apoyo de famosos, iglesias, deportistas, personas en la calle, cualquiera que no sea experto en el tema del que se está tratando. El engaño de la gente común. Nosotros los multimillonarios somos iguales que usted. Cuando minimice la infamia, no diga nada memorable. Cuando minimice la infamia, señale los beneficios de lo que acaba de suceder. Cuando minimice la infamia, evite temas morales. Guarde esta lista. Empieza a buscar estas técnicas. No es difícil. Mire el diario de hoy o el noticiero de la noche. Obsérvelo. Estos tipos saben lo que hacen. El director Adam Curtis, con The Century of the Shelf, analiza la influencia de Edward Bernays, el sobrino de Freud, que inventó el trabajo de relaciones públicas, antes llamado propaganda, y que utilizó los conocimientos psicoanalíticos de su tío sobre el inconsciente para crear, para las corporaciones y la CIA, métodos de control y dominio sobre las masas.
Bernays le enseñó al sistema que ligando los productos industriales a los deseos inconscientes de los individuos se podía lograr que estos hicieran cosas que inicialmente no querían o no necesitaban. Por lo general, el individuo no piensa por sí solo, sino bajo programaciones inyectadas en la mente por el propio poder. Desde hacerles comer hace décadas huevos con bacon hasta provocar colas kilométricas para adquirir un determinado producto de dudosa necesidad, pasando por las modas, la cultura, los alimentos, las tendencias políticas, el modelo prusiano imperante en la educación, todo a conveniencia de este sistema. Ya va siendo hora de pensar por nosotros mismos y aprender a discernir, a ser cautelosos ante el bombardeo mediático que por estos tiempos se dedica a reescribir lo ya reescrito, para construir una posverdad como pensamiento popular que la élite nos prepara para las próximas generaciones. Para complementar el vídeo anterior sobre los orígenes de la propaganda moderna de Edward Bernays, basada en las tesis de su tío Sigmund Freud, conviene recordar este decálogo, posiblemente ya conocido por muchos de ustedes, obra del francés Sylvain Timsit y atribuida por error a Noam Chomsky. Si Bernays logró, por ejemplo, que los estadounidenses desayunaran huevos con bacon y que la mujer viera en el cigarrillo un símbolo de liberación, este tipo de propaganda se nos antoja casi infantil al paso de los años, puesto que hoy día las estrategias para manipular a la opinión pública han evolucionado, como es obvio. Según el autor original, el francés Sylvain Timsit, hoy se manipula a las masas con estas 10 estrategias. La primera es la estrategia de la distracción. Esta primera estrategia de manipulación mediática es la distracción, como decía, puesto que es el elemento primordial del control sobre la sociedad y consiste en desviar la atención del público de los asuntos importantes. Mediante la inundación con continuas distracciones e informaciones sobre asuntos banales, el público no se interesará por las cuestiones esenciales de la política, la cultura, la economía o la problemática social. Se trata de mantener el foco lejos de los verdaderos problemas sociales, atrayéndolo hacia temas sin importancia real, mantener al público ocupado por banalidades sin tiempo ni espacio para pensar. La segunda es crear problemas y ofrecer soluciones. Este método consiste en crear un problema para causar cierta reacción en el público y que éste acepte de buen grado o incluso pida las medidas de solución que el poder quería implantar desde el principio. Por ejemplo, crear una crisis económica para que el público acepte como un mal necesario el retroceso de los derechos laborales y la precarización de los servicios públicos. Otro ejemplo puede ser dejar que se desarrolle o se intensifique la violencia urbana para que el público demande políticas represivas. La tercera es la estrategia de la gradualidad. Se trata de lograr la aceptación de una medida inaceptable, aplicándola de forma gradual, lentamente, incluso durante años. Para algunos, esta es la forma en que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas como el neoliberalismo fueron impuestas durante las décadas de los años 80 y 90, haciendo privatizaciones e incrementando la precariedad. La cuarta es la estrategia de diferir. Otra forma de aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa, pero necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento con la promesa de aplicarla en un futuro. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, porque el esfuerzo no debe hacerse inmediatamente. Esto da más tiempo a la masa para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. La quinta es hablar desde una posición intelectual superior. La mayor parte de la publicidad dirigida al gran público se realiza utilizando un discurso, argumentos, personajes y entonaciones algo infantiles, como si el espectador no fuese maduro o no tuviera la capacidad para comprender ciertas ideas.
De esta forma, cuando se trata de engañar al público, este puede responder de una manera aún más infantil. La sexta es apelar al aspecto emocional antes que a la reflexión. Utilizar el lado más emocional de las personas es una técnica clásica para detener el análisis racional de una situación, así como su sentido crítico. Por otra parte, la utilización de un registro emocional apela al comportamiento instintivo, basado sobre todo en deseos o miedos. La séptima es mantener al público en la ignorancia. Esta estrategia de manipulación mediática es lograr que el gran público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para el control. Esto se aplica en recortes en educación, recortes en profesorado, en becas, másteres de gran coste, carreras imposibles casi para una gran población, etc. La octava es hacer que el público sea complaciente con la mediocridad. Promover la creencia de que está bien y está de moda ser una persona vulgar, inculta, poco intelectual o correcta, como puede observarse en gran cantidad de programas de televisión. La novena es reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de su propia desgracia, debido sobre todo a su falta de inteligencia, sus pobres capacidades o su falta de esfuerzo. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema, el individuo se culpa y se autodesvalida. Y la décima es conocer a los individuos mejor que ellos mismos. Esta última de las estrategias de manipulación mediática del Sylvain Timsit se basa en desarrollar un sistema que permita conocer más a los individuos que ellos mismos, gracias a técnicas como la biología, la neurociencia o la psicología. Esto permitirá ejercer un gran control sobre las masas. Pues bien, todo esto se está llevando a cabo, como bien saben, a ustedes les resultará bien familiar muchos de estos aspectos, y es otra de las estrategias, igual que la de la propaganda de Edward Bernays y demás, en que se ha venido manipulando la sociedad en que vivimos. El controvertido informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz es un informe de origen disputado. La versión oficial afirma que es una falsificación perpetrada en el año 1967 por un grupo de graciosos. La versión extraoficial asegura que es un documento publicado originalmente en 1966, supuestamente por el Hudson Institute, un think tank sin ánimo de lucro fundado en 1961 y mantenido por las contribuciones de corporaciones como Eli Lilly and Company, Monsanto, DuPont, Dow Elanco, Sandoz, Ciba-Geigy, Conagra, Cargill y Procter & Gamble, a solicitud del entonces secretario de Defensa Robert McNamara, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Trilateral y expresidente del Banco Mundial. En 1961, según esta versión, la administración Kennedy ordenó un estudio clasificado top secret para determinar los problemas con los que se enfrentarían los Estados Unidos si el mundo se trasladara de una era de guerras a una edad de paz estable y permanente. Y no únicamente los Estados Unidos, sino todo el mundo. En 1963, la selección de especialistas habría sido realizada. El grupo final consistiría en 15 expertos en varias disciplinas académicas, seleccionados por su experiencia en sus respectivos campos. Durante 2 años y medio, los componentes del grupo mantuvieron citas regulares hasta que a finales de marzo de 1966 quedó redactado el informe final, destinado en principio a funcionarios gubernamentales de alto rango. Su primera y última reunión se habría celebrado en un refugio de supervivencia nuclear llamado Iron Mountain. El presidente Lyndon Johnson, según dicen, dio la orden de que el informe no fuese nunca emitido, debido a la naturaleza de las conclusiones alcanzadas. Uno de los hombres implicados en este estudio decidió sacarlo a la luz pública, bajo el nombre de John Doe, con gran riesgo para su vida. Entre los que en su momento le dieron credibilidad hubo varios periodistas del New York Times. El informe se volvió a publicar en 1966 por Leonard Lewin
en The Free Press de Nueva York, quien decía que él mismo había sido el autor, tratando de tranquilizar a la población. La autenticidad del texto puede ser motivo de discusión, pero su contenido es tan real a fecha de hoy y tan clarificador de algunos aspectos de la vida política, económica y social actual que, como dice Adrián Salvucci en la introducción de su versión traducida al español, si non è vero, è bene trovato. Según este informe, como explica Fernando Hernández Holgado en Miseria del militarismo, una crítica del discurso de la guerra constituye el principal eje vertebrador de las sociedades modernas, desempeñando una serie de funciones militares, pero sobre todo no militares, económicas, políticas, sociales, culturales, científicas, ecológicas, indispensables para su estabilidad y supervivencia. Por lo cual, fuesen quienes fuesen las personas que lo elaboraron, consideran necesario un análisis riguroso de estas funciones y de los posibles sustitutos de la guerra, para decidir si es viable y conveniente instaurar un estado de paz permanente en el que se mantenga el equilibrio social. Equilibrio definido como la existencia necesaria de clases, con una clase pobre siempre en lo más bajo y una clase alta siempre arriba. El informe parte de la base de que para mantener la estabilidad política, económica, sociológica, es absolutamente necesaria una amenaza. Esta amenaza esencial ha de ser suficientemente aterradora y verosímil para ser efectiva. Literalmente dice, el enemigo alternativo debe implicar una amenaza de destrucción lo más inmediata, tangible y directamente percibida. Además, existen funciones de la guerra, ¿no? Además de la función visible y obvia, la guerra tiene implícitas otras funciones no militares, críticas para la transición hacia una condición de paz permanente. Entre ellas, por ejemplo, funciones económicas, y el informe habla de que la guerra ha brindado tanto a las sociedades antiguas como a las modernas un sistema confiable para estabilizar y controlar las economías nacionales. La producción bélica es progresista, debido a que constituye una producción que, de otra manera, no se hubiera realizado. Esto habla David Baselon en The Scarcity Makers. En el terreno de las funciones políticas, la función de la guerra, según afirma el informe, es esencialmente organizacional. Esto lo realiza esencialmente brindando una amenazante necesidad externa para que una sociedad acepte ser gobernada políticamente. Al hacerlo, establece la autoridad del gobierno para controlar a sus ciudadanos. Entre las funciones sociológicas de la guerra en este campo, la más obvia es el uso tradicional de las instituciones militares para brindar a los elementos antisociales un rol aceptable dentro de la estructura social. La guerra como controlador indispensable de las peligrosas disidencias sociales y las tendencias antisociales destructivas. De entre las funciones ecológicas de la guerra, esta ha sido el principal mecanismo evolutivo para mantener un equilibrio ecológico satisfactorio entre la población humana bruta y los recursos disponibles para supervivencia, afirma el informe. Existen funciones culturales y científicas en la guerra, y el informe habla de la constante en el arte y la cultura de alusiones bélicas, desde las danzas de la guerra a la literatura, Shakespeare, pasando por la pintura, Goya o la música, Beethoven. Entre otras funciones mencionan, y estar atentos, el informe habla de que la guerra como un factor de liberación social general. Esta es una función psicológica que sirve a las mismas funciones para la sociedad que las vacaciones, la celebración y la orgía para el individuo. La liberación y redistribución de tensiones indiferenciadas. La guerra brinda el necesario periódico reajuste de los estándares de comportamiento social, el clima moral, y permite disipar el aburrimiento general. La guerra como estabilizador generacional permite a las generaciones más viejas que se van deteriorando físicamente mantener una cuota de control sobre la generación más joven, destruyéndola si es preciso. Como clarificador ideológico, no puede haber más de dos lados en una guerra. Como base de entendimiento internacional para enriquecimiento de una cultura nacional con los logros de otra. En cuanto a la sustitución de la guerra, ¿no?, hablan de que si el sistema de la guerra como tal desapareciese, se deberían crear instituciones sustitutas capaces de satisfacer las necesidades sociales de las funciones no militares resueltas por aquella, afirma, sin perder de vista que un sustituto viable para la guerra ha de brindar una amenaza de vida o muerte verosímil, o no servirá para la función social organizadora que cumple la guerra. Es decir, la amenaza ha de ser de una magnitud y terror sin precedentes.
Los potenciales sustitutos de la guerra se van analizando en el informe Iron Mountain, siguiendo los mismos terrenos que en el análisis de las funciones de esta. Mencionaremos según hace el informe, pero no entrar a detallar todo esto porque es demasiado extenso, ¿no? Existen también unos sustitutos económicos, por ejemplo, un programa integral de acción social dirigido hacia la máxima mejora de las condiciones generales de la vida humana. Un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta, orientado hacia objetivos no realizables. Esto permitiría la inversión de fondos sin límite, ya lo hacen, y sin justificación, aunque adolece del carácter de amenaza inminente que se considera esencial. Un sistema de inspección de desarme permanente, ritualizado y ultraelaborado, y variantes de semejante sistema. La organización de mecanismos de inspección podría ser ritualizada de una forma similar a lo que ocurre con los procesos militares establecidos. No habría dificultad en inflar el presupuesto para tales inspecciones hasta una escala militar. Entre los sustitutos políticos destaca una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. Una contaminación ambiental masiva y global. Enemigos ficticios alternativos. Recuerden, estamos hablando de comienzos de los años 60. Sustitutos sociológicos. Por ejemplo, una forma moderna y sofisticada de la esclavitud. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción, de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos, de la esclavitud. Dice el informe que resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz. ¿Les suena? Hay funciones motivacionales, por ejemplo, contaminación ambiental intensificada, nuevas religiones u otras mitologías, juegos de sangre socialmente orientados. De la misma manera, habla el informe de que lo hizo la Inquisición española y los menos formales juicios de brujas en otros tiempos, con el propósito de lograr la purificación social, la seguridad del Estado u otros objetivos que sean tanto aceptables como creíbles para la sociedad de la posguerra. Vale la pena, dice el informe, considerar cuidadosamente una institución que combine la función motivacional con la de control, basada sobre el antecedente de la represión étnica organizada. Y por otra parte también sugieren una combinación de estas dos formas. Sustitutos ecológicos, por ejemplo, un programa integral de eugenesia aplicada. La limitación de la guerra en esta función es enteramente eugénica. La guerra no ha sido genéticamente progresista, aunque se está produciendo una mejora cualitativa realmente importante, afirma. Sustitutos científicos, los requerimientos secundarios de programas de la investigación espacial, la asistencia social y o la eugénica. Una vez analizado y para concluir y evaluados los potenciales sustitutos de la guerra, se llegó a las conclusiones en este informe Iron Mountain. Y por resumirlo, hablan de que cuando se nos pregunta cuál sería la mejor manera de prepararnos para el advenimiento de la paz, debemos primero responder tan enfáticamente como sea posible que no se puede responsablemente permitir que el sistema de guerra desaparezca hasta tanto sepamos exactamente qué es lo que planeamos colocar en su lugar y estemos seguros, más allá de cualquier duda razonable, de que estas instituciones sustitutivas servirán sus propósitos en términos de la supervivencia y estabilidad de la sociedad. Algunos observadores consideran que el precio de la paz es simplemente demasiado elevado. Hablan también de un sistema viable de paz, presuponiendo que las grandes y complejas cuestiones de las instituciones sustitutivas planteadas en este informe resulten tener solución y que la misma sea hallada, aún así seguiría constituyendo un viaje hacia lo desconocido, con el riesgo inevitable que se refiere a lo desconocido, independientemente de hasta qué punto esos factores desconocidos resulten controlables. Cualquier condición de paz total genuina, se logre como se logre, sería desestabilizante hasta tanto se demuestre lo contrario. Una última conclusión, a modo de resumen entre tantas, dice que entonces sería necesario para nuestro gobierno planificar con profundidad para dos contingencias generales. La primera, que es la que se refiere a la posibilidad de una paz general viable. La segunda es la continuación exitosa del sistema de guerra. En nuestra opinión, una preparación cuidadosa para la posibilidad de la paz debería continuarse.
no porque tomemos la postura de que el fin de la guerra sería necesariamente deseable, si es que resulta posible, sino porque puede que no sea impuesta de alguna manera, estemos listos para ella o no. El informe termina recomendando la creación, bajo una orden ejecutiva del presidente, de una agencia de investigaciones de guerra y paz permanente, a la que asigna un nutrido listado de tareas, entre las que destacaremos solamente una: la determinación de los niveles mínimos y óptimos de la destrucción de vida, propiedad y recursos naturales, como requisito para lograr la credibilidad de una amenaza externa, lo que resulta esencial para funciones políticas y motivacionales. A fecha de hoy, marzo de 2021, el mundo entero está inmerso en una lucha, en una guerra contra un enemigo invisible, porque además de no verlo, como es obvio, no se ha aislado, ni se ha secuenciado, ni tan siquiera se ha purificado. Es decir, estamos viviendo el sueño húmedo de aquellos psicópatas que escribieron, entre otros documentos que ya conocemos, pero sobre todo este del informe Iron Mountain. Estamos viviendo la tercera guerra, pero esta vez contra tu mente, la tercera guerra mental. Existen más métodos de manipulación mental, como el MKUltra, más enfocado a sujetos en concreto. Existe también la publicidad subliminal, los mensajes subliminales, que están presentes en la práctica totalidad de los medios audiovisuales y demás, desde la época incluso de aquellos dibujitos animados tan infantiles como los de Walt Disney. Existe también el acoso a través de ondas electromagnéticas o gangstalkings. Existen más proyectos, más maneras, pero hemos querido dejarlo en lo más elemental y más asequible y más visible a la hora de indagar en este asunto tan importante en estos tiempos y tan fundamental para la humanidad, que debemos abordar de una vez y acabar con toda esta gran farsa que nos invade.